Bueno, estudiantes de grado sexto, ahorita vamos a mirar lo que tiene que ver con el área de geometría. Entonces, hay que escribirlo en el área de geometría, no olviden escribir los títulos, los ejemplos y por supuesto las definiciones. Recuerden que con esto van a poder desarrollar las actividades y talleres que están propuestos en la parte de abajo para que no tengan ninguna dificultad. Pongan mucho cuidado y si no tienen alguna cosa ya saben que pueden volver a repetir el video o si tienen alguna duda consultarla con sus directores de grupo. El tema que vamos a ver en geometría se llama medidas de longitud. ¿Qué son las medidas de longitud? Son aquellas con las que se mide el alto, el ancho y largo de un objeto. También puede medir la distancia de un lado al otro. Con las medidas de longitud, como ya son variadas, con cada una de ellas se puede medir dependiendo el tamaño del objeto o la distancia que yo quiera medir. En nuestro sistema métrico decimal, la medida básica, la que tenemos siempre en cuenta es el metro, que se representa con la letra M. Entonces, recordemos y miremos algunos ejemplos. Algunos objetos que se usan para poder medir algunos objetos es, por ejemplo, el metro, que es con el que la mamá trabaja en la costura, la regla, que es con la que ustedes trabajan en el aula de clase, y hay otros instrumentos que permiten medir distancias más largas, como la distancia que hay de una ciudad a otra. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos con base a estas medidas que podemos usar. Vamos a tener un primer ejemplo, que es un perro. Dependiendo del tamaño, vamos a saber qué instrumento podemos usar. Por ejemplo, este perrito, lo estamos mirando aquí, es muy pequeñito. Lo más probable es que lo podamos medir con una regla. Entonces vamos a mirar cuál es su longitud desde la cabeza. Aquí van 15, vamos a ponerlo un poquito derechito, aquí van otros 15, 30 y 10. Es decir que este perrito, de acá hasta la colita, va a medir 40 centímetros. Entonces el perrito mide 40 centímetros. Entonces, usé una regla como instrumento y la medida que usé es centímetros porque es un perro muy pequeño. Ahora miremos el ejemplo si tengo una persona. Comúnmente cuando tengo una persona con lo que yo voy a medirla es con un metro. Entonces yo voy a medir a la persona desde la punta de su cabeza hasta sus pies. Y en este caso, esta persona mide 1.34 metros. 1.34 metros. Es decir, que las personas de por sí nos medimos el metro. Por ejemplo, el profesor Andrés mide 1.67 metros. Ahora para medir distancias, como por ejemplo de un lugar a otro, que ya son distancias supremamente largas, usamos un instrumento que se llama el odómetro. Es imposible tenerlo en el momento, pero es aquel que se mide para ya distancias muy largas, en este caso como los kilómetros. Un ejemplo, por ejemplo, desde mi casa, que es Altamira, hasta una ciudad que se llama Neiva, que es la capital del departamento del Huila, hay una distancia de 132 kilómetros. Entonces, des en cuenta que las medidas de longitud son variadas y por supuesto se usan de acuerdo al objeto o la distancia que yo vaya a medir. Para finalizar vamos a mirar acá que tenemos, ya sabemos como medida básica el metro y esa medida tiene unas unidades de longitud más grandes y una longitud de medidas más pequeñas. Las más grandes que son kilómetros, hectómetros y decámetros la vamos a llamar múltiplos. Y las más pequeñas que el metro, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro, las vamos a llamar submúltiplos del metro. Bueno, ahorita continuando con nuestro tema. Lo que nosotros vamos a mirar ahorita es la conversión de unidades de longitud. Es decir, la conversión que se puede hacer de una unidad más pequeña a una más grande y de una grande a una más pequeña. Entonces, primero que todo vamos a entender algo. Cuando yo voy a pasar, acerquémonos un poquito en este lado, cuando yo voy a pasar de una unidad mayor a una menor, es decir, por ejemplo, de kilómetros voy a pasar a metros, de decámetros voy a pasar a centímetros, o cualquiera de estas opciones, cuando voy a pasar de una más grande a alguna más pequeña, lo que voy a hacer siempre es multiplicar por 10.
Y en otras palabras, no sabe que cada vez que multiplicamos por 10 estamos agregando un cero. Por ejemplo, 5 por 10, 50. 500 por 10, 5000. Entonces, cada vez que vayamos avanzando en alguno de los espacios, lo que vamos a hacer es agregar un cero. Y cuando voy a pasar de una unidad más pequeña a una más grande, como están las flechitas para este lado, lo que yo voy a hacer es que voy a dividir entre 10. Voy a dividir entre 10 cada vez que yo me vaya devolviendo de un lado para el otro. Con base en lo que acabamos de ver, entonces vamos a arrancar a hacer conversión. Entonces, la primera conversión que voy a hacer, voy a pasar 5 metros, lo voy a pasar a centímetros. Es decir, que voy a pasar de una unidad más grande a una más pequeña. Entonces lo que voy a hacer es ubicar los 5 metros. Entonces, como es en metros, ubico el número de las unidades. Como hay un solo número, sería el 5. 5 metros. Y voy a llegar hasta centímetros. Entonces recuerde que para este lado lo que hay que hacer es multiplicar por 10. Es decir, que por cada vez que avance voy a agregar ceros. Entonces aquí avance un espacio, agrego un cero. Aquí avanzo otro espacio, otra unidad y agrego otro cero. Es decir, que ¿qué número me quedó formado? El número 500. Entonces 5 metros es igual a 500 centímetros. Ahora voy a pasar de una unidad más pequeña de decímetros, voy a pasar a decámetros. Voy a pasar 3 decímetros, los voy a pasar a decámetros. Entonces vamos a ver. Primero coloco los decímetros. Son 3 decímetros, entonces va aquí en este lado. 3 decímetros. Y me voy a devolver hasta decámetros. Entonces, como es dividir entre 10, entonces lo que hago es agregar ceros, pero en este caso hacia la izquierda. Y donde quede parado, que es la unidad donde voy a llegar, que es decámetros, voy a agregar una coma. Es decir, que 3 decímetros quedó convertido en 0,03 decámetros. ¿Por qué? Por las divisiones que vamos haciendo de una unidad menor a una unidad mayor. Bueno, vamos a ponerle mucho cuidado al siguiente ejemplo. Tengo 2 hectómetros y los voy a pasar a metros. Es decir, de una unidad más grande a una más pequeña. Es decir, que hay que multiplicar por 10. Pero ya no hay una unidad, sino que hay unidades y decenas. Es decir, es el número 12. Ojo con esto. Las unidades las coloco debajo del número que me están indicando. Como son 2 hectómetros, la unidad es el 12. Entonces, el 2, perdón, entonces aquí va el 2 y en la otra unidad va el 1. 12 hectómetros. ¿Listo? Ahora sí lo voy a llevar hasta metros. Entonces agrego ceros hasta llegar a metros. ¿Listo? Llegué. Lo que hice fue agregar 2 ceros porque corrí 2 espacios de longitud. Es decir, que 2 hectómetros es igual a 1200 metros. Finalmente vamos a hacer otro ejemplo. 118 metros. Voy a ubicarlo acá. Entonces recuerden que las unidades son las que van en la unidad que me están indicando. Es decir, aquí el 8. Como es 118, acá va el 1 y acá va el otro 1. 118 metros. Y lo voy a pasar a hectómetros, es decir, que me tengo que devolver. Entonces, como voy a llegar hasta hectómetros, aquí no agrego 0 porque ya hay un número. Aquí no agrego 0 porque ya hay un número. Y ya llegué a hectómetros. Entonces, sencillamente coloco la coma y terminé. Es decir, que 118 metros es igual a 1,18 hectómetros. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, el último, donde vamos a tener 614 decámetros, lo voy a convertir a milímetros. Entonces recordemos nuevamente, ubico las unidades en la unidad de longitud donde me están diciendo. Entonces el 4 en decámetros, aquí iría el 4, aquí iría el 1 y aquí iría el 6. Es decir, 614 decámetros.
y me piden convertirlo a milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agregar ceros hasta llegar a milímetros. Ahí ya llegué. Tuve que agregar 4 ceros porque fue las 4 unidades que tuve que correr. Como es de una unidad mayor a una unidad menor, multiplico por 10. Es decir, que ¿qué número es todo este? Este número es 6.140.000 milímetros. Es decir, que esta unidad, 614 decámetros, es igual a 6.140.000 milímetros. Bueno, con este video entonces terminamos. Con base a esto van a ser los ejercicios propuestos en la página. Si no entendieron alguna cosa, ya saben que pueden comunicarse con los directores de grupo. Apóyense de sus papás, que ellos los orienten mucho. Vuelvan y miren el video, vuelvan y mírenlo si no entienden alguna cosa. Y dense cuenta que es algo muy, muy sencillo. Que les vaya muy bien, aprovechen mucho el tiempo y que realicen todas las actividades.